Bien, aquí también, esto lo comentaba antes, el 12 voltios que lo hace con el amarillo y con el rojo hace el 5 voltios que necesitan todos los dispositivos. Y bueno, aquí os hablo de una característica que suele venir en algunas de las BIOS de las placas base y se llama de esta forma que estáis viendo aquí, Wake on Lang, ¿vale? Wake on Lang. O también se conocen algunas con el nombre de Wake on Modem, digamos que son dos características similares. Bueno, el Wake on LAN no es ni más ni menos que poder arrancar un equipo de forma remota a través de la tarjeta de red, ¿vale? Entonces, como estáis viendo en esta BIOS de aquí, bueno, pues tenemos esa característica que podemos activarla o desactivarla, ¿vale? Ya os digo, es una forma de arrancar remotamente distintos ordenadores. Vale, esto también es un truco que es interesante. Cuando queremos arrancar una placa base ATX, no tenemos un interruptor, como en las antiguas. Entonces la forma de arrancarla cuando no está conectada a una caja donde tiene todos los cables a los botones puestos, pues bueno, es haciéndole un cortocircuito, ¿vale? El cortocircuito que se hace, como estáis viendo, se hace con un pequeño cable uniendo dos terminales, ¿vale? Para esto hay que cortocircuitar el cable verde, se llama PS-ON, ¿vale? Con un cable negro, ¿vale? De forma permanente, es decir, metemos esos dos cables, el ordenador arranca y estará arrancada la fuente de alimentación mientras tengamos esos dos cables cortocircuitados. Esto se hace evidentemente a nivel de prueba de placas base, para probar el tema de las placas base. Bueno, aquí os explico con detalle cómo se hace este encendido que os acabo de conectar. Perdón, de contar, quería decir, ¿vale? Bueno, aquí os hablo de las distintas variantes de ATX. Como veis, el concepto de ATX se introdujo en el año 95 y se definieron tres tipos de conectores. Los tres tipos de conectores son el Molex de 4 pines, que es este de aquí. Luego habla de los conectores BER, que también es como se llaman técnicamente a los conectores de floppy, de las disqueteras. Y luego habla también del conector general, que es este de aquí, que bueno, como veis es de 20 pines y bueno, es un conector nuevo totalmente en las fuentes ATX. Y este otro de aquí, que como veis es un conector de 8 pines auxiliares, o de 6 o de 8 pines auxiliares, que suelen llevar todas las placas con procesadores, bueno, digamos casi todas las placas ATX suelen llevar este tipo de conectores auxiliares. Aquí os empiezo hablando un poco de las distintas variantes de ATX. Esta primera es la variante 1X, como veis apareció en los años 99-2000 y se llamaba, bueno, la que salió fue la 1.0 y funcionó, como digo, con los Athlone XP y los Athlone 64 de AMD, ¿vale? Y los 24. Era insuficiente y sacaron la nueva. Bueno, aquí hablo a través de lo mismo, esta es la 1.0, es una pequeña revisión y aquí me parece que la diferencia es aquí, ¿vale? Lo único que ocurrió fue que se subió la potencia de la salida de 5 voltios y la de 3,5 se quedaron igual, es decir, subió la potencia de la salida de 5 voltios. Esto el rollo es que como cada vez se conectaban más dispositivos a las placas base, pues cada vez se necesitaba pues más tensión, ¿vale? Más potencia para que funcionaran los dispositivos. Esto es una foto donde aparecen transistores y reguladores de voltaje, ¿vale? Estos de aquí arriba son reguladores de voltaje. ¿Sabéis? Es que las placas base normalmente tenían que regular los voltajes porque como los procesadores no andaban a 5 voltios, sino que tenían unos voltajes más pequeños, pues tenían que tener reguladores para cambiar esos 5 voltios a los 3,3 de los antiguos Pentium 1 o los Pentium 2 a los, bueno, y a los 1 y pico que tienen ahora mismo los procesadores actuales. A un volto y pico, que es como andan ahora mismo los procesadores actuales. Aquí habla de la revisión 1.1, que como veis otra vez vuelve a aumentar la potencia, en este caso de la salida de 3,3 voltios. Esa salida ya hoy día no existe, tiene pequeños cambios. La 1.2, también otra revisión menor, como veis en enero del 2000,
y dice el único cambio significante fue que la salida de menos 5 voltios ya no era necesaria y empezó a hacerse opcional. Tenía una salida de 5 voltios negativo. Esto ya tampoco se utiliza hoy día. ¿Vale? Ese voltaje era necesario para los buses antiguos ISA, que ya evidentemente no se utilizaban. La 1.3, como estáis viendo aquí, está es del año 2003 y la única cambio que tiene importante es que añadió los conectores SATA. ¿Vale? Son los conectores SATA de las unidades que utilizamos actualmente. La 2.x aquí habla del tema del PCI Express, ¿vale? Como resulta que a partir de estos momentos ya se utiliza bastante el tema del PCI Express, pues tienen que aumentar los voltajes para las zonas de los PCI Express por tener muchas tarjetas que consumen en ese tipo de slot. Aquí la 2.0, bueno, pues la diferencia está en que se añade lo que es el terminal que antes teníamos de 20 pines, ¿vale? Se le añaden 4 más. Entonces ya a partir de este momento hablamos de 24 pines. Entonces el ATX, que se habla normalmente 2.0, es que tiene 24 pines, ¿vale? En vez de 20 tiene 24. Siguen habiendo más revisiones. Aquí ya, como veis, se quita definitivamente la salida de 5 voltios negativa, porque antes, bueno, se quitó, luego se volvió otra vez a añadir, ¿vale? Al principio se quitó ya totalmente. La 2.2 vuelven otra vez a aumentar un poco las potencias. Bueno, y se mete también algún tipo de corrección. La 2.3, bueno, pues lo mismo también, la eficacia se sigue aumentando y añade, como estáis viendo aquí, toda la parte del Energy Star, ¿vale? El 4.0. El tema del Energy Star, como sabéis, son métodos de ahorro de energía. Es decir, esto lo que hace es que cuando tú el ordenador no lo utilizas durante un tiempo, se puedan apagar distintos dispositivos, entre ellos hasta la propia fuente de alimentación. Bueno, parte de la fuente de alimentación, no toda, evidentemente. Aquí habla de la 2.31, como veis también otras modificaciones también bastante pequeñas a nivel técnico. La 2.32, pues como veis dice que es un nombre que no es oficial, pero bueno, es otra revisión que también apareció. Y esta de aquí, como veis, es la última, que es la 2.4, que es la que se publicó en abril de 2013 y es la que tenemos hoy día, ¿vale? Siempre van cambiando lo que son las potencias, van arreglando pequeños fallos y poco más. Son los cambios digamos que los cambios gordos son entre el 1.0 y la 2.0, que es básicamente la longitud del conector principal. Y bueno, luego os cuento aquí un poco sobre el tema de las averías más comunes. Entonces, en el tema de las averías, os comento aquí que si la fuente no funciona, bueno, es fácil darse cuenta de que no funciona porque evidentemente el ventilador no gira. Bueno, normalmente la fuente de alimentación lleva un ventilador para enfriar los componentes y ese ventilador, pues no, si no gira, está claro que la fuente no funciona. Ahí nos habla también de que es posible, también ocurre mucho, que la fuente de alimentación deje de suministrar las tensiones correctas, es decir, que funcione, pero en vez de dar 5 y 12 voltios, pues no da 5 y 12, a lo mejor da 3 y 9. Entonces da la impresión de que está funcionando, pero realmente no funciona bien, no funciona bien el equipo, no es capaz de arrancar el equipo. Bueno, esto con un polímetro o un multímetro, pues se mide perfectamente estas tensiones y se comprueba pues cómo está funcionando, ¿vale? Bien. Bueno, aquí os pongo que la solución para evitar los errores o los fallos de la fuente de alimentación, que no os he comentado antes, pero también es verdad que otro de los fallos típicos de la fuente de alimentación es la inestabilidad, es decir, los picos de corriente. Esto hacen mella sobre todo en dispositivos como los discos duros, que tienen motores. Si tienen picos de corriente, los discos duros, pues bueno, empiezan a fallar y llega un momento que se los llega a cargar, se los estropea. Pues bien, ¿cuál es la solución para evitar este tipo de errores? Pues evidentemente tener una fuente de alimentación, ahí pone confiable, es decir, en condiciones. Deciros que la fuente de alimentación en los ordenadores típicos, estos que se hacen, que valen barato, son fuentes de alimentación que valen 12 euros. Si hablamos de una fuente de alimentación en condiciones, por ejemplo esa que tenéis ahí en el dibujo, que es una Corsair, como veis, de 1000 vatios,
bueno, estamos hablando de una fuente de otra, bueno, de otra calidad y de otro precio. Eh, Fuentes, os puedo comentar que hay fuentes de alimentación que valen tranquilamente 100 euros sin subirnos mucho a la parra. Es verdad que luego las hay con lucecitas y con dispositivos, digamos, para que sea todo más bonito, pero en calidad, ya os digo, podéis gastar perfectamente en una fuente de 100 euros sin ningún tipo de inconveniente. Y aquí os hablo de formatos, ¿vale? Normalmente las fuentes de alimentación que ustedes estén acostumbrados a ver llevan este formato, que es el formato ATX, ¿vale? Este formato es el tamaño estandarizado para todos los tipos de ordenadores de sobremesa. Pero luego veis que hay otros tipos y otros tamaños. Aquí suelen ser más pequeñas, los típicos SFX o este de aquí, el formato Flex, que es para ordenadores bastante más pequeñitos, ¿vale? Son fuentes más contenidas para ordenadores más pequeños, con menos consumo normalmente. Y bueno, y aquí os comento lo del tema del modding, que también veremos un poco más adelante. Y os aseguro que este tema sí que os gusta bastante. Bueno, hay fuentes, como veis, que aparte de que sean muy potentes y que tengan mucha calidad, tienen mucho alumbrado, en fin, y hacen efectos de colores, en fin, los ventiladores cambian de color. Bueno, todo lo que es un poco para el tema de la estética o el modding. Aquí podéis ver un ejemplo de una fuente de este tipo. Estamos hablando de fuentes bastante caras. Y esta de aquí, bueno, pues os hablo de una fuente, bueno, barata. Esta es de la marca Innovo. Como veis, la marca Innovo es la marca que vende de consumo, bueno, de precios contenidos, PC Box normalmente, y es una fuente barata. Hablo de una fuente de 500 vatios de potencia y, bueno, aquí habla que es 500 vatios, eso también es un poco truco. La fuente de alimentación le ponen fuera la potencia que tiene, le ponen normalmente 500 vatios, pero eso es una potencia de pico, no es promedio. Es decir, es capaz de dar 500 vatios en ciertos momentos, pero de promedio lo que da son 200. Entonces, claro, os quiero comentar con esto que esto es una medida importante. Si nosotros tenemos un ordenador potente con muchos dispositivos, necesitamos una fuente con mucha más potencia, además potencia promedio, que la que nos muestra esta fuente. Como veis, tiene un precio de 20 euros, es una fuente de bajo coste. Aquí os pongo otra, en este caso la que os estoy poniendo es una de 750 vatios, ya veis que es un poco más potente, y esta dice que el precio tiene 183 euros, es también de PCBO y está cogido de febrero del año pasado, del año 2019. Son fuentes ya de más alto rendimiento. Ya os digo que la fuente de alimentación es un dispositivo que no se le echa mucha cuenta, pero tenéis que saber que es un dispositivo que hace que, por ejemplo, protege bastante, sobre todo un disco duro. Los discos duros es lo que más se estropea si la fuente de alimentación no es de calidad. Bueno, pues esto es lo que os quería contar de las fuentes de alimentación y nada más. Nos vemos en el siguiente tema.